Bueno, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida nuevamente a otro ciclo de Ateneos organizado por el Círculo de Veterinarios de la capital, del Colegio de Veterinarios de Santa Fe de la primera circunscripción. Hoy tenemos el agrado de contar con nosotros para esta charla, para esta jornada, con el doctor Andrés Merín. Es médico veterinario, especialista en salud de los animales de compañía y oftalmología. Está encargado del área de oftalmología de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Tiene también su actividad privada en su veterinaria en la ciudad de Rafaela. Y bueno, la verdad que es un placer contar con él y poder aprender de todo esto que son patologías oftálmicas más frecuentes en los braquicefálicos, razas que se han puesto de moda, como el bulldog francés, el bulldog inglés. Y bueno, vamos a aprender un poco más de Andrés. Ya hemos aprendido en la facultad con Andrés, así que ahora vamos a seguir aprendiendo. Bueno, Andrés, te damos la bienvenida y todo tuyo. Che, bueno, José, muchas gracias por invitarme, la verdad feliz de que me inviten. Estuve en la apurada como toda mi vida, pero bueno, acá estamos. Gracias a Judith también, que ella me hizo de nexo para poder estar esta noche aquí con ustedes. Como ustedes saben, generalmente los cursos que yo doy son muy prácticos, son casi todas las cosas que hacemos nosotros en nuestra clínica, y siempre digo que si yo lo hago, todos lo pueden hacer, así que realmente son cosas simples y no se necesita cosas tan complicadas. Hoy con los braquicefálicos... Perdón, Andrés, antes de que arranques, vamos a aclarar un par de cosas, que lo que habíamos charlado antes de la jornada. El tema de preguntas, que las vamos a ir haciendo a medida que Andrés vaya hablando de los temas, las pueden ir haciendo en el chat. Yo voy a actuar de moderador y se la vamos a ir realizando y él las va a ir contestando en el momento. No como antes, que por ahí hacíamos en la última charla. Y también, obviamente, no olvidarnos de nuestro auspiciante que tenemos, de DocPro y CatPro, que bueno, hoy tenemos para sortear, un equipo de mate. Hay una yerbera, una azucarera y un mate con una bombillita. Lo vamos a sortear hoy al final de la charla con todos los que se queden hasta el final. Así que bueno, perfecto, Andrés. Ahora continúa, por favor. Bueno, bárbaro. Con respecto a estos ñatos que ahora se pusieron muy de moda, que hay un montón, que además de tener un problema de respiración y un problema de columna, sabemos que tiene un montón de problemas oftalmológicos, vamos a hablar de las patologías más frecuentes que tenemos en nuestros pacientes. Yo en la mayoría de mis charlas siempre hago una introducción de una parte básica de oftalmología. Casi siempre daba el instrumental mínimo que deberíamos tener para hacer oftalmología, pero hoy voy a dar otra parte. No voy a hablar de instrumental porque ya todos lo saben, lo tienen. Hoy voy a hablar de una parte que es importantísima para que nosotros podamos tener éxito en los tratamientos, y es explicar a los dueños de nuestros pacientes cómo medicar un paciente, porque si no les damos una buena instrucción podemos fracasar tremendamente. ¿Cómo aplicar la medicación tópica? Lo ideal siempre es primero una limpieza de la zona, podemos usar tranquilamente un lavado ocular. La solución salina puede llegar a irritar un poco, así que, y si está lesionada la córnea, arde muchísimo, así que no siempre solución salina, pero es lo que generalmente indicamos, no si la córnea está lesionada. Tratamos de limpiar para que no se mezclen las secreciones con la medicación. Sujetar con suavidad al paciente, que no se estrese, que realmente no tengamos que tirarnos todo encima del paciente para poder medicarlo. Elevar ligeramente el hocico. Todo esto son un montón de pasos que finalmente lo hacemos sin pensarlo, pero está bueno que le enseñemos al dueño al paciente. Acercar el medicamento desde atrás de la cabeza, no actuar con el medicamento encarándolo desde adelante al paciente. De esta manera, siempre desde atrás, y vamos a tener éxito. Mantener los párpados abiertos con la palma de la mano que sujeta la medicación. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tomamos el colirio, que realmente puede ser colirio líquido o puede ser ungüento,
elevamos el párpado superior con el gotero e instilamos la gota. Si se puede, instilamos la gota a nivel de la conjuntiva de la córnea para que bañe toda la córnea. Si se puede obstruir los puntos lagrimales es lo ideal. Si tenemos que aplicar una pomada o un ungüento, debemos colocarlo en el fondo del saco conjuntival. ¿Cuánto de pomada o ungüento? Siempre decimos. En realidad no lo colocamos directamente sobre la córnea porque sabemos que se contamina el recipiente. Lo que hacemos es colocarnos una pequeña porción en el dedo, que lo que decimos que la dosis ideal sería del tamaño de un grano de arroz, y lo ponemos en el fondo del saco conjuntival. Evitar tocar los pelos del paciente con el frasco o con el tubo, lo que corresponda. Ya sabemos que se contamina muy fácil todo lo que estamos utilizando y podemos llegar a generar un desastre, ¿eh? Ahí tenemos una forma, siempre encarándolo de atrás, elevando el párpado superior y tratando de obstruir los puntos lagrimales para conseguir o evitar que se vaya rápidamente por los puntos lagrimales. Comprimir con suavidad los puntos nasolagrimales y evitar que el paciente se frote inmediatamente después de colocar una medicación o hacerlo jugar o tenerlo un rato, hacerlo UPA, ¿eh? Aplicar siempre colirio antes de pomada, ya sabemos, porque por la consistencia de la pomada no nos va a permitir colocar nuevamente un colirio acuoso y esperar 10 minutos entre la aplicación de distintas medicaciones. En resumen, levantar la cabeza al paciente, tomar el colirio, elevar el párpado superior, instilar el medicamento que bañe la conjuntiva y la córnea, tratar de obstruir el punto nasolagrimal y evitar que el paciente se frote, ¿eh? Pasamos a un tema ahora que es muy frecuente de nuestros ñatos, que es el ojo en diamante. El ojo en diamante en realidad es una alteración en la abertura palpebral de estos pacientes. La raza más predispuesta es el bulldog inglés, pero también el mastín napolitano está muy predispuesto. El dogo de Burdeo están predispuestos a este ojo diamante. ¿Qué es lo que tenemos en este ojo en diamante? La raza predispuesta nombramos, bulldog inglés, San Bernardo y el mastín napolitano. ¿Qué es lo que tenemos en este ojo de diamante? O sea, es una abertura demasiado grande donde se derrama la lágrima, no persiste en contacto con la córnea, que sabemos que es importantísima para la nutrición y protección e hidratación de la córnea, entonces vamos a tener un roce continuo del borde palpebral. ¿Qué características tenemos en el párpado de un paciente con ojo en diamante? En el canto lateral vamos a tener un entropión del párpado superior, y ya lo vamos a ver más adelante en un paciente que nosotros hemos operado. En el centro vamos a tener un ectropión del párpado inferior. En el canto medial vamos a tener un entropión del párpado inferior, y la abertura, como ya dijimos, es en forma triangular y una fisura demasiado grande, es un euriblefarón. El euriblefarón se produce generalmente por una desnervación del ligamento del canto lateral. Todas estas, fíjense, 4 alteraciones en un solo párpado, en 2 párpados, en un solo ojo, que generalmente nos va a traer muchísimos problemas. No nos olvidemos que vamos a tener un contacto del manto piloso del párpado superior con la córnea, generando una estimulación del reflejo lágrimo-mimético, va a haber más producción de lágrima, vamos a tener un borde palpebral inadecuado por donde va a escurrir la lágrima en vez de irse por el canto medial, y todo eso va a hacer que la lágrima no perdure y no cumpla su función. Aquí lo tenemos representado, dijimos, una fisura en forma triangular. En el canto lateral vamos a tener un entropión bien marcado. Fíjense estas pestañas, todo el tiempo rozando la córnea. Pensemos en el disconfort de nuestro paciente. En el centro vamos a tener un ectropión por donde se va a escurrir la lágrima y no va a cumplir la función que debería producir. En el canto medial vamos a tener un entropión que va a hacer que se inviertan los puntos lagrimales, entonces no va a poder escurrir la lágrima correctamente. Y la abertura, como dijimos, de forma triangular. Además, fíjense acá,
un roce continuo del manto piloso con la córnea. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento de esto siempre es quirúrgico y no hay otra opción. La pregunta que debemos hacerlo, ¿cuándo lo operamos? Yo en mi clínica lo que indico es la cirugía, depende del grado de lesión de la córnea, pero generalmente a partir de los 4 meses indicamos casi todas las cirugías de párpado, 3 meses y medio o 4. Por supuesto, llega un paciente de 1 año, 2 años, se opera inmediatamente, pero si no esperamos 3 meses y medio o 4 para operarlo. No espero más adelante que me genere un daño muchas veces irreversible, con pigmentación y conjuntivitis continua, y es el momento donde nosotros operamos y hacemos la cirugía de nuestro paciente. La cirugía parece complicada, pero en realidad no es tan complicada, y tratamos de combinar 3 distintas técnicas. Una es la técnica de Hall-Celsius para párpado inferior. Esta técnica de Hall-Celsius, también denominada en punta de flecha, aquí la tenemos. Debemos hacer una incisión próximo al borde palpebral, muy próximo al borde palpebral, aproximadamente a 3 milímetros, no más alejado porque sabemos que es recidiva, ¿no es cierto? Llegamos al canto lateral, accedemos nuevamente al párpado superior hasta la mitad y regresamos. Toda la parte gris es la parte que nosotros tenemos que retirar de piel hasta el subcutáneo. Lo que es importante en esta técnica de Hall-Celsius es la sutura. La primera sutura la hacemos en el punto 1 y 2, y lo que va a hacer esto es desplazar el párpado inferior y el párpado superior hacia lateral. Otra pregunta que siempre tenemos que hacer, ¿qué sutura utilizamos? Bueno, aquí utilizamos sutura 4 0 o 5 ceros. Y a los que les gusta utilizar las suturas de mono nylon montadas con aguja de turculina, usamos la de 20. Puntos, ¿cómo tienen que ser los cabos? Bueno, en alguna literatura van a encontrar cabos bien largos. A mí no me gustan los cabos largos, ya que podría existir la posibilidad de ingresar a la córnea y generarnos una úlcera. Entonces, yo siempre utilizo cabos muy cortos, bien cortos, pegados al nudo, aunque después tengamos que cerrarlo o renegar para retirar la sutura, hacemos cabos cortos. Inmediatamente, y siguiendo con esta técnica, utilizamos un Szymanowski para párpado inferior. Esta técnica parece complicada, pero es muy simple. Fíjense que nosotros lo que tenemos que corregir es este ectropión del párpado inferior. Es una incisión a 3 milímetros del borde palpebral, ascendemos pasando el canto lateral, descendemos nuevamente y unimos con el punto, como están viendo acá. Hacemos una incisión, descendemos y nuevamente hacemos una incisión próximo al canto lateral. Esta porción que está en gris, lo que se hace, se retira, desprendemos el subcutáneo, entonces el punto, debridamos el subcutáneo, el punto 2, lo unimos al punto 1, entonces generamos un desplazamiento del párpado y va a hacer que nos corrija. La modificación de este párpado es que podemos hacer una V en el canto lateral, que no siempre lo hacemos, suturamos subcutáneo y también nos va a ayudar a corregir este párpado. Otra técnica que también la utilizamos aquí en combinación es la técnica de Stades para párpado superior. ¿Cómo es esta técnica? Es una incisión en media luna, muy próximo al borde palpebral, como decimos siempre. La porción gris es la que se retira y hacemos puntos simples para elevar el párpado. Acá en esta sutura lo que tenemos que recalcar con esta técnica de Stades es que nosotros lo que hacemos es ingresamos por la cara externa de la piel y la próxima ligadura o el próximo ingreso con la aguja montada es en el subcutáneo del otro borde de la incisión. No lo hacemos directamente en el borde de la incisión. Para ser un poco más claro, o utilizando un dibujo del libro del doctor Daniel Herrera, esta es una técnica que combina las 3 prácticamente. Fíjense, incidimos en el canto, en el párpado superior a 3 milímetros,
y aquí es donde hacemos la punta de flecha, lo que hablábamos recién. Continuamos la incisión y aquí hacemos una incisión en media luna mayor. Lo que hacemos aquí es retirar esta porción, entonces cuando nosotros realizamos la sutura, hacemos que este borde palpebral se desplace en gran medida hasta este borde, que el canto lateral también se desplace para tratar de corregir ectropión. Fíjense lo que era este párpado, que es el mismo paciente, un paciente de Santa Fe, con todos sus problemas, y fíjense cómo queda. Esta foto la sacamos el mismo día de la extracción de los puntos, fíjense cómo se ven ahí los puntos, ¿eh? La verdad que queda bien y genera un confort muy, muy importante para el paciente. Podemos, siempre deben recordar a los dueños de nuestros pacientes que esta cirugía requiere 1, 2 o 3 tiempos. Siempre recordar y adelantarle, porque muchas veces tenemos que hacer retoques. A este paciente nosotros tuvimos que hacerle 2 retoques a este paciente para que quede perfecto, ¿eh? Queratitis pigmentaria. La queratitis pigmentaria es un tema interesantísimo. Recuerden las características de la córnea, que debe ser brillante, lisa, transparente, húmeda, avascular y libre de pigmentos. Nuestros pacientes ñatos, principalmente el PUC, tiene su pigmentación. Es más, tiene su patología córnea que se denomina pigmentación del canto medial del PUC. Esta pigmentación, en realidad la causa es multifactorial, que ya la vamos a nombrar más adelante. Fíjense que todos sus pacientes PUC seguro que tienen pigmentación. El 80% de nuestros pacientes PUC tienen pigmentación del canto medial. Y esta pigmentación ya la van a notar a los 2 meses y medio, 3 de vida. Por eso, cuando venga la vacuna, siempre evalúen bien la córnea, por ahí no está dando signos, pero sí ya está empezando la pigmentación. La pigmentación es el resultado del depósito progresivo de pigmentos melánicos entre las capas superficiales de la córnea a causa de estímulos irritativos crónicos. Todo el tiempo tenemos algo que nos está irritando esta córnea, nos está generando una agresión, y lo que hace de qué manera responde el organismo, bueno, enviando melanocitos para proteger esta córnea, pero perdemos una de las características importantísimas, que es la transparencia, y va a evitar el ingreso de la imagen. Los predisponentes a melanosis, y todos estos predisponentes están en nuestros pacientes. El parpadeo, les recuerdo que los braquicefálicos tienen un parpadeo menor en frecuencia a las razas más comunes, que no son los braquicefálicos. Este parpadeo hace que genere menos lágrimas, y por ahí tengamos una alteración en la producción de lágrimas. Sensibilidad corneana. Estas razas también tienen una menor sensibilidad al dolor en la córnea. Entonces hay menor reflejo lacrimomimético por dolor, menor barrido a cuerpos extraños y menor producción de lágrimas. Euriblefarón, lo que hablamos hoy, un párpado muy, muy grande. La cavidad orbitaria es pequeña, pero la abertura palpebral es grande y la exposición corneana es mayor. ¿A dónde quiero llegar con esto? Muchas veces tenemos una lagoftalmía donde los párpados no cubren toda la córnea, los párpados no me generan un buen descubrimiento de la lágrima, y que hace que esta lágrima pueda oxigenar y nutrir bien a la córnea, y además está muy expuesta a traumatismos. Ahí lo tenemos. Miren lo que es esta abertura palpebral. Fíjense este canto medial, lo que es, tenemos un leve entropión. Fíjense, lo que siempre les recuerdo, para todo esto es importantísimo, buena magnificación e iluminación. La magnificación e iluminación es fundamental para ver cualquier globo ocular. Nos podemos evitar de ver o podemos equivocarnos si no magnificamos bien. Fíjense cómo está esta córnea pigmentada en el canto medial. Trastorno de las pestañas, distriquiasis. ¿Qué es la distriquiasis? Y muchos lo recordarán. Son
la presencia de hileras supernumerarias. Puede ser distriquiasis, cuando salen muchos pelos o cilias de un solo folículo, o puede ser distiquiasis cuando sale uno. Estos son pestañas supernumerarias que salen generalmente de la desembocadura de la glándula de Meibomian. Disfunción de película lagrimal, por todo lo que decíamos recién. Además podemos tener alteración de la producción lipídica, que todos recordarán que la parte lipídica es la capa más externa de la lágrima, que es la que le da estabilidad y evita la evaporación, es importantísima. La parte acuosa está producida por la glándula del tercer párpado y la glándula mayor, que es la que da oxigenación, nutrición a la córnea, y la capa interna, importantísima también, porque recordemos que la córnea es hidrofóbica. Si nosotros no tuviéramos esta capa interna, que es bipolar, que lo que hace es unir la parte acuosa con la córnea, que el epitelio es hidrofóbico, es importantísimo. Cuando tenemos alteraciones de cualquiera de estas tres capas, vamos a tener también una disfunción o falta de funcionalidad normal de la película lagrimal precorneal. Fíjense este paciente. ¿Qué tenemos acá? Ahí podemos tener algo de distriquiasis, pigmentación de la córnea. Este pliegue del canto nasal, que es lo más común en nuestros PUC, todo el tiempo una agresión para la córnea, secreción mucopurulenta, inversión del canto medial, pigmentación, esto ya es muy crónico. Aquí estamos muy complicados para tratar de resolver este problema. Pliegue nasal, un pliegue que es característico de la raza, que justamente lo que tiene este pliegue nasal son pelos que giran y tocan la córnea. En este caso estaríamos hablando de triquiasis, son pelos o cilias que crecen en un lugar normal, pero que giran y tocan la córnea. Fíjense lo que es este pliegue, bien marcado acá. Es una agresión continua para esta córnea. Miren la pigmentación de esta córnea. Muy marcada. Esto impide totalmente que ingrese la imagen. Todavía está ingresando la imagen, por supuesto, pero cuando está todo pigmentado estamos muy complicados. Esto es una agresión continua. Sí. En esa córnea justo que estás hablando del pliegue nasal, si ese pliegue nasal se puede operar, esa lesión ahí en la córnea, ¿tiene cura de tratamiento? Lo vamos a ver más adelante, pero... Dale. No, está bien tu pregunta y lo hacemos más interactiva la charla, y entonces no hablo solamente yo. Mirá, uno de los tratamientos es justamente la extirpación o eliminar ese pliegue nasal. Hay que convencerlo al dueño que va a cambiar la fisonomía de la cara de nuestro paciente, pero en realidad vamos a permitir o impedir que esta córnea se siga pigmentando. Y si la pigmentación no es muy crónica, está muy avanzada, o si no ocupa varias capas de la córnea, se puede llegar a resolver. Perfecto, gracias. Bueno, el entropión nasal, que es muy característico, fíjense, inversión del canto medial del párpado inferior, todo el tiempo hasta nos está pigmentando el párpado. Esto es una agresión continua para nuestra córnea. De ahora en más, cada vez que les llegue un PUC se van a acordar de mí. Todos tienen pigmentación del canto medial. Bueno, y la combinación de todos estos trastornos, que generalmente están todos, genera esta pigmentación marcada. Fíjense este paciente. Además de esa nariz fabulosa que también hay que operarla. Este pliegue, fíjense, este pliegue todo el tiempo está agrediendo. Esta pigmentación, siempre es bilateral la alteración. Siempre es bilateral. Acá tenemos también, fíjese, vascularización de la córnea, pigmentación. Este es un paciente que está muy complicado. Acá tenemos un entropión. El pliegue lo tenemos acá que todo el tiempo está agrediendo nuestra córnea. Tratamiento. ¿Qué tratamiento tenemos acá? Debemos anticiparle al dueño de nuestro paciente, que no somos magos, por supuesto, y esta melanosis o esta presencia de melanocitos no siempre vamos a tener éxito,
para sacarlo. Cuando salió la ciclosporina parecía que se resolvían un montón de problemas de la queratoconjuntivitis seca, de la pigmentación, pero tampoco es mágica, nos va a ayudar si es reciente, si no es muy crónico. El tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Por supuesto, tenemos que corregir todas nuestras causas. Si tenemos un problema lagrimal, ya vamos a ver. Tratamiento. El tratamiento médico. La ciclosporina, que nos va a ayudar a corregir un poco esta capa de mucina, que es la capa interna, que hablamos que es la capa bipolar, que une la parte acuosa con la córnea, nos va a ayudar muchísimo. Además, el lacrimomimético, les recuerdo. El tacrolimus, que es un excelente lacrimomimético, 50 a 100 veces más potente que la ciclosporina. El tacrolimus, que siempre me preguntan, lo que viene ahora comercialmente es de humanos, el más conocido que se consigue es el tacroder, viene en pomadas para la piel de humano, tienen que recalcar al dueño del paciente que en el mismo producto dice no apto para uso oftalmológico, pero es lo que viene, y en realidad es porque todavía no está aprobado para uso oftalmológico, y viene en pomada. ¿Y cómo lo aplica? Es del tamaño granito de arroz, ponemos en el fondo del saco conjuntival y lo resolvemos. Les cuento que acá en Rafaela hay una farmacia, que es la farmacia Mainero, que nosotros lo podemos hacer preparar también en colirio, que es mucho mejor, es mucho más fácil de aplicación, y es tacrolimus al 0,03%. Tienen que pedir en colirio, y lo van a preparar con el vehículo y el pH adecuado, por supuesto, para que no nos genere otros inconvenientes. Y si no, les cuento también que hay un laboratorio que nosotros hemos hecho la prueba aquí en mi clínica. Hay un laboratorio que lo está por largar de veterinaria, el laboratorio Paulva, está por largar el tacrolimus en colirio, y la verdad anda muy, muy bien. La dexametasona para desinflamar toda esa zona, principalmente los bordes palpebrales, cuando tenemos inflamación de la glándula de Meiboño o de la glándula de Sell que no están generando las otras capas, que no es la acuosa, entonces desinflamamos. La mitomicina, que lamentablemente en nuestro país no está, pero se puede hacer en colirio, pero se puede hacer preparar también. La mitomicina, como todos recordarán, es un antineoplásico utilizado para los melanomas. Se puede preparar en colirio y destruye estas células. Es muy, muy costoso. Tienen que pedirlo en colirio al 0,02%. Y para cuando tenemos los párpados inflamados, que vemos que no hay una buena secreción de la parte serosa, lo que hacemos es paños tibios, que es algo tan simple. Paños tibios lo que hace es generar que esta secreción que está dentro de la glándula guardada, porque no se puede desprender o no se puede liberar porque está muy sólida, lo que hace es que se haga más líquida y empiezan a trabajar la secreción. Esta es la parte médica. Con respecto al tratamiento quirúrgico, es la parte que más nos gusta a nosotros, porque muchas veces, y esto es importante y ya lo vamos a ver más adelante, el tratamiento quirúrgico no reemplaza el tratamiento médico, siempre van de la mano, siempre van de la mano. Eliminación del pliegue total o parcial nasal. Es una cirugía muy simple y le tienen que recalcar al dueño del paciente. Va a cambiar la carita de nuestra mascota, pero va a impedir que se siga pigmentando y este paciente no va a quedar ciego. Porque la pregunta es, ¿qué pasa si sigue? ¿Esto se va a agravar? Sí, esto va derecho a la ceguera. Va derecho a la ceguera. Y nosotros como médicos tenemos que prevenir o impedir que pase esto. ¿Cómo es la cirugía? La cirugía consiste en una extirpación total de todo el pliegue de los dos lados del canto nasal. Por supuesto, una anestesia general, lo que se hace es tricotomía, una buena preparación del campo quirúrgico y eliminamos el pliegue. Los puntos son simples, cabos cortos, como figura acá. A ver si podemos ver algo acá. Este es nuestro ñato, nuestro paciente, fíjese ese pliegue que tenía. Imposible que no toque la córnea. Es totalmente posible. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que resolver de alguna manera esto.
Aquí está cuando hicimos la extracción del pliegue. Este es el pliegue que le vamos a retirar. Todo esto estaba en contacto con la córnea. Fíjense, perdón, le retiramos todo el pliegue que tocaba la córnea. El paciente todavía está sedado, por supuesto, anestesiado. Le retiramos todo el pliegue. Y aquí tenemos nuestro paciente. Fíjense que ya está pigmentada. Si bien yo estoy generando una retracción de los pliegues sobre la cabeza, pero fíjense el día que le retiramos la sutura. Fíjense la cara de felicidad de este perro con el anterior. Y acá hay algo que lo demuestra. Miren esto. Nuestro paciente, cómo era antes y cómo está ahora. La verdad está fantástico. Le cambia la vida, la verdad les digo. El paciente se va muy feliz. Está claro que todo esto lo tenemos que proteger siempre de la automutilación para que no vuelva con collar isabelino por lo menos 12 o 15 días. Es importantísimo. Y siempre le digo lo mismo. El dueño tiene lástima, el paciente se acostumbra. El que no se acostumbra es el dueño y el paciente, pero el paciente sí se acostumbra al collar isabelino. Otro tratamiento quirúrgico es la cantoplastía medial, que esa es una cirugía también que se hace. Lo que hacemos es disminuir el tamaño del borde palpebral y corregimos también el entropión. La técnica es permanente, por supuesto, modificada por Fuchs. ¿En qué consiste esta técnica? Aquí me faltan algunas fotos que si hay posibilidad la mandamos, el que quiere me la puede pedir por WhatsApp, o como quiera. Consiste en una incisión del canto medial, tenemos que proteger los puntos lagrimales, sí o sí, debridamos con una tijera iris, hacemos un bolsillo, y lo que hacemos es retirar parte del borde palpebral del canto medial, fíjense, aquí estoy retirando, sin lesionar los puntos lagrimales, parte de la mucosa la suturo para proteger la córnea y sobre esta mucosa suturo párpado superior e inferior. Me faltan algunas fotos, pero la voy a recordar, la voy a repasar acá. Incido, hago un bolsillo, retiro un poco de la mucosa, la pongo, la adhiero o la suturo en el párpado inferior, y luego todo esto que yo estoy retirando que se ve ahí, suturo este punto con este punto, y ya estoy disminuyendo un montón la abertura palpebral. La queratectomía es algo que prácticamente no estamos realizando. Está muy indicada, por ejemplo, en el panus corneal. La queratectomía es eliminar o retirar, y hay una técnica del epitelio de la córnea, pero esto depende mucho de cuántas capas tengo afectadas, qué profundidad o en qué profundidad tengo melanocitos. Otra técnica que se utiliza es el fresado corneal, también utilizado en la úlcera del Boxer, el defecto epitelial corneal crónico, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El fresado consiste en pasar una fresa muy pequeña en toda la córnea, por supuesto, paciente anestesiado, con proparacaína también, y elimina un poco de este epitelio que está invadido por melanocitos. Y lo que estamos usando ahora con éxito y que hace muy poco empezamos a utilizarlo es la crioterapia corneal. La crioterapia corneal es, bueno, los melanocitos son muy sensibles al congelado, por eso saben que para los melanomas también se utiliza la crioterapia, es muy sensible. Es una terapia a largo plazo y eso es así, tienen que tenerlo en cuenta, le tienen que decir al dueño del paciente que nuestro paciente no se va a ir con nada de pigmentación en su córnea luego de la terapia. Y lo que utilizamos son, ya vamos a ver un videíto más adelante, hacer 3 ciclos de congelado y descongelado con nitrógeno de la parte afectada de la córnea. Lo que utilizamos es nitrógenos que vienen con recipientes ya y con hisopos para verrugas de humanos. Aquí no lo estamos consiguiendo en la Argentina, y a mí me lo trajo una colega de España, cuesta aproximadamente 25 € y sirve para
para varias terapias. Aquí tenemos un videito, a ver si lo podemos ver y se lo ven todos. Pero quiero hablar. Protegerse los ojos, esos no son los guantes ideales, sabemos, y ahí va. Se escucha ruido, ¿no es cierto? Este paciente, en realidad hicimos el video para que todos lo puedan ver que usamos, tiene una melanosis muy marcada, o sea, no vamos a lograr mucha transparencia, pero lo vamos a ayudar. Hacemos un ciclo, esperamos que se descongele unos 30 segundos y hacemos otro ciclo. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, no van a perforar nada. Conclusiones con este tema. Y es lo que le decía hoy, el 80-90% de los PUC van a presentar queratitis pigmentaria. Está en nosotros es que este paciente no vaya derecho a la ceguera. Yo atiendo muchos pacientes de 2 años de vida con posibilidad de nada para resolver. No es un solo factor, son muchos y son todos los que nombramos hoy anteriormente, por eso ese flyer o esa diapositiva tienen que guardarla y recordarla, evaluar todo, párpados, secreción lagrimal, el pliegue nasal, es importantísimo que todos hagan Schirmer, como ya todos saben y siempre insisto, lo primero que hacemos es Schirmer, evalúen la película lagrimal precorneal, por ahí no están los otros factores y tenemos un problema importante en la película lagrimal precorneal. El 100% lleva tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico apuntala, o sea, ayuda o apuntala al tratamiento médico, no lo reemplaza nunca. Conclusiones. Seguimos. La crioterapia mejora la pigmentación si se realiza en forma temprana. Si es muy tarde, como les digo, no es mágico para nada, no nos va a ayudar para nada. Bueno, aquí le presento el equipo que trabaja conmigo, Silvana Azar, que ella hace todos hacemos clínica general, es traumatóloga y hace radiología, Pamela, que es nuestra secretaria, Candelaria, que me ayudó con el PowerPoint, es neuróloga y hace resonancia magnética y tomografía. El más chiquito de nuestro grupo es Nicanor Aguilera, de María Juana, también hace clínica general y es nuestro anestesista. Y el vago el pintón, bueno, ya saben, ese soy yo. Este es el equipo que trabaja en mi clínica y que me ayuda con todo lo que yo puedo presentarles hoy. Como se darán cuenta, todo lo que presento es lo que hacemos en mi clínica. Un pequeño recordatorio de las estructuras anexas, porque ahora vamos a hablar de la inflamación de la glándula del tercer párpado, muy frecuente en nuestro braquicefálico. Es una glándula que se encuentra en el tercer párpado. Por eso, para hacerlo un poco más amena la charla, vamos a hablar de todas las alteraciones, las más frecuentes del tercer párpado. Con respecto al recordatorio... Ayúdame acá. Con respecto les recuerdo que nuestro globo ocular tiene un sistema de protección que está dado por los párpados y por la parte ósea, y tiene un sistema excretor y secretor. Dentro del sistema excretor tenemos nuestras glándulas, la glándula del tercer párpado, y esto es importantísimo y no me canso de recalcarlo, produce entre el 40 y 53% de la secreción lagrimal, no podemos extirparlo nunca. Y la glándula mayor,
que se encuentra en el borde del párpado superior. Esta está más las glándulas, que se acordarán, las glándulas, las células caliciformes, la glándula meiboño, que son los que generan la otra parte de la secreción lagrimal. Además tenemos los puntos lagrimales, que muchas veces el punto del párpado inferior no está, la carúncula lagrimal, por donde se va a desplazar y se va a almacenar lágrima, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal, que es de tener muchas patologías, y el conducto nasolagrimal, todo el sistema de drenaje, por supuesto, y nuestro sistema de producción. Eso a modo de recordatorio. Tercer párpado. Siempre digo lo mismo, qué estructura maravillosa que tenemos que envidiar a nuestro paciente, que nosotros no lo tenemos. Es una estructura que tiene un montón de funciones, que nos ayuda con el barrido, con un buen desplazamiento de la lágrima. Es una estructura móvil, glandular y protectora, que se encuentra entre la córnea y párpado inferior, en la porción medial del fondo del saco conjuntival inferior. Anatomía. Básicamente, no vamos a hablar de histología ni nada por el estilo, pero todos sabemos, tenemos un cartílago en forma de T, que es muy importante, que le va a dar estabilidad y forma. Si no tenemos este cartílago, que puede tener algunas patologías, por suerte, que lo vamos a resolver con cirugía, pero si no tenemos este cartílago, realmente no generaría la función que genera. La glándula del tercer párpado, vasos sanguíneos, tejido linfoide. En la cara interna el tejido linfoide es importantísimo porque genera sustancias protectoras contra toxinas y bacterias, y no tenemos que confundirlo con la glándula del tercer párpado. ¿Cómo lo evaluamos? Que aquí no lo tengo, pero quiero que lo tengas presente. ¿Cómo evaluamos el tercer párpado? El tercer párpado lo evaluamos produciendo una compresión sobre el párpado superior del globo ocular. Ahí ya lo vertimos y podemos evaluar la cara externa del tercer párpado. Y colocando una gota de proparacaína y con una pinza muy pequeña, que puede ser una Adson, una vez que tenemos anestesiada con proparacaína toda la parte oftalmológica, retiramos para ver, o lo vertimos para poder ver el fondo del saco conjuntival. ¿Cuáles son las funciones de este tercer párpado? Bueno, una buena distribución de la película lagrimal precorneal, importantísima, importantísima. Barrido y limpieza de la córnea, protección del globo ocular, producción de inmunoglobulina y secreción acuosa, que es lo que decía hoy. La inmunoglobulina importantísima por este tejido linfático que está en la cara interna. ¿A qué predispone la extirpación? ¿A qué predispone? A un aumento de la desecación corneal. Extirpar. ¿Cuándo lo extirpamos? Solamente cuando tenemos una neoplasia o no se puede reestructurar, sino siempre lo tenemos que conservar, y ya vamos a ver. ¿A qué predispone también la extirpación? A una conjuntivitis purulenta crónica, resistente a cualquier tratamiento. Disminución de la película lagrimal precorneal. Si nosotros sacamos este tercer párpado, estamos condenando a nuestro paciente en menos de 2 años a una queratoconjuntivitis seca. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante acá? Solamente ante traumatismos irreparables o frente a neoplasias malignas, sino siempre tenemos que hacer lo imposible por repararlo. Aquí tenemos el tejido linfoide importantísimo, y aquí vemos cómo podemos evaluar, siempre evaluar, fíjense, iluminar bien y magnificar, siempre, con una gotita de proparacaína lo vertimos y podemos evaluar tranquilamente el fondo del saco conjuntival, donde muchas veces tenemos un montón de cuerpos extraños. A través de lo que decimos hoy, como lo exploramos, a través de la retropulsión del globo ocular, comprimiendo sobre el párpado superior, y la cara interna con proparacaína, como todos recordarán, el único anestésico que utilizamos aquí, no usamos ni lidocaína ni otra cosa que puede ser tóxico, usamos proparacaína o tetracaína. Acuérdense guardarlo siempre en la heladera porque pierde acción y además se contamina muy fácil. ¿Qué otras manifestaciones clínicas nos van a dar de otras enfermedades de tercer párpado? Síndrome de Horner, protrusión idiopática, que es el síndrome de Huff,
que en la bibliografía figura muy poco, generalmente aparece a las 2 o 3 semanas después que un paciente ha tenido diarrea, por eso pregunte si está protruido, principalmente en un gato, puede ser idiopático, se va solo, y generalmente es después de una diarrea. En el tétano también se protruye, o en la microoftalmía, obviamente tenemos un paciente con una microoftalmía donde el globo ocular no está justamente empujando o comprimiendo el tercer párpado, vamos a permitir que este párpado se suba o se monte sobre el globo ocular. Y la deshidratación también, ya sabemos eso. La cepromacina también genera una protrusión del tercer párpado. Patologías más frecuentes: neoplasias, traumatismos, eversión del cartílago, protrusión de la glándula. Neoplasias. La más frecuente es el carcinoma y los hemangiomas. Son los neoplasias más frecuentes. Nosotros a estos pacientes no les sacamos de ninguna manera el tercer párpado, solamente que sea una neoplasia muy grande. Es muy fácil de sacar esto con una incisión de la conjuntiva de la cara externa del tercer párpado. Muchas veces no hace falta sutura, se repara perfectamente en 7 días. Hay que tener cuidado con la sutura acá, por supuesto, nunca tiene que ser perforante. Con una buena magnificación la pueden hacer con una buena lupa de frente o vincha, la pueden hacer tranquilamente, no necesitan microscopio, la verdad le van a prolongar la vida a este tercer párpado. Aquí tenemos, fíjense, este paciente que tenía este tumor, un hemangioma bastante importante, hemos hecho la sutura. Es muy pequeño, utilizamos sutura 7-0 u 8-0 y queda perfecto. Pero si no lo suturan, tranquilamente, lo pueden dejar, que la conjuntiva va a hacer su trabajo. Lo ideal sería sutura absorbible, 7-0, como decía recién. Traumatismo. Este es un paciente felino que tuvo un traumatismo importante. Fíjense, el borde palpebral importante para el barrido de nuestra córnea estaba totalmente desprendido. Hicimos esta cirugía, lo suturamos, y aquí fue ya resuelto. Fíjese, la ligadura está siempre afuera, en la cara externa, nunca tiene que ser perforante, no afectó para nada nuestra córnea, y este es el día que nosotros le sacamos la sutura. Quedó perfecto y podemos mantener perfectamente nuestro tercer párpado. No tengan miedo, y yo siempre digo que si yo lo puedo hacer, todos lo pueden hacer, evidentemente. Así que inténtenlo. Para sacar el tercer párpado hay tiempo, Eversión del cartílago. La eversión del cartílago es una patología bastante frecuente. En otras razas también. El Weimaraner está muy presente, está muy frecuente, ya no quedan tanto, por supuesto. San Bernardo cada vez es menos, pero también está muy predispuesto a... Les recuerdo, San Bernardo, protrusión de la glándula del tercer párpado, eversión del cartílago del tercer párpado, queratoconjuntivitis seca y ojo en diamante. ¿Cuántas patologías? El setter irlandés, el gran danés, el boxer, nuestro braquicefálico, y el bisla. ¿Qué síntomas vamos a tener? Vamos a tener una hiperemia conjuntival que es leve, secreción serosa o acuosa, alteración en la anatomía del tercer párpado. Y acá esto me parece importantísimo, porque la resolución es totalmente distinta. Importantísimo diferenciarlo de una eversión, de una protrusión de la glándula del tercer párpado. Fíjense, en la eversión vamos a ver tranquilamente el cartílago, que está evertido, el borde palpebral está afuera, no cumple su función, y aquí tenemos esta glándula de tercer párpado. Fíjense este Martín Napolitano, que también tenía un quiste dermoide en esta córnea. La raza está muy predispuesta, y generalmente los quistes dermoides se presentan en el canto lateral de la córnea. Puede invadir la córnea, la conjuntiva, puede ser también de párpado. ¿Por qué se produce esto? Bueno, hay un crecimiento o un desequilibrio o un crecimiento inadecuado entre el crecimiento del tercer párpado, de la mucosa del tercer párpado, y de nuestro cartílago del tercer párpado. Hay una desproporción entre el crecimiento del cartílago y de la mucosa, por eso se vierte.
Generalmente es una eversión, pero también puede ser una inversión. El tratamiento es siempre quirúrgico. Fíjense, lo que hacemos es, tenemos la eversión, hacemos una incisión en la cara interna, necesitamos un ayudante, por supuesto, que nos divierta el párpado, incidimos en la cara interna, debridamos el tercer párpado, retiramos la porción que aquí está bien marcada, esa es la porción que retiramos y luego suturamos. Vamos a ver si lo podemos ver en la foto de nuestra cirugía. Aquí se ve perfectamente el tercer párpado que se vierte. Esta es la porción que tenemos que retirar, pero está debajo de esta mucosa en la cara interna, y aquí está el borde palpebral que debería estar aquí. Y aquí lo tenemos perfectamente. Aquí está el ayudante de cirugía vertiendo el tercer párpado. Incidimos, algunos inciden en la cara interna. Les cuento que ahora en oftalmología lo que se está intentando, que a mí todavía me da un poco miedo, con el electrobisturí, hacer un toque y una descarga aquí, entonces genera una retracción o contracción del cartílago y no hace falta la cirugía con incisión y sutura. Lo tengo que probar, no lo probé nunca, pero tienen que saber que está descrito. Un toque lo que hace una retracción del cartílago y vuelve a su lugar. El tema que hay que manejar muy bien la intensidad, que no me genere un tejido cicatrizal exagerado por haberlo quemado y me genere una lesión en la córnea. Andrés, eso que haces con el electrobisturí es como cuando cauterizás. Exactamente, es un toque lo que hace que el cartílago se retraiga por la temperatura. Bien, perfecto. No lo hice nunca. Está descrito, ya vamos a intentar. Tenemos el electrobisturí, tenemos que intentar. Perfecto. Debridamos. Sí. José, ¿alguna pregunta? Bueno. Estaba viendo el chat, pero todavía no hay preguntas. Bueno. Aquí tenemos el cartílago que ya lo estamos debridando. Y fíjense esta foto qué buena que está. A ver si sale. Ahí tenemos la parte más larga del cartílago y esta es la porción que nosotros tenemos que retirar. Tenemos que incidir aquí y aquí. Fíjense que no necesitamos nada, ni un instrumental complicado ni costoso. Estamos trabajando con un blefarostato, un ayudante con 2 pinzas más de Adson que nos abiertan el párpado, y estamos trabajando con una tijera iris. Lo que sí me parece de suma importancia, la buena iluminación y magnificación, si no vamos a fracasar siempre. Perdón. Aquí, fíjense, este es el borde palpebral. Aquí estoy retirando la porción del cartílago y los 2 extremos que me quedan del cartílago no los suturo porque vuelve a su lugar. Fíjense, acá está bien claro. Empiezo la sutura en la cara externa, ingreso a la cara interna y hago la sutura. Fíjense, por la cara externa hago la ligadura para que no tome contacto con la córnea, ingreso a la cara interna, hago una sutura continua, salgo nuevamente en el extremo de la incisión y hago la ligadura nuevamente. Esa es la última. Bueno. Prolapso de la glándula del tercer párpado. Es la salida de posición de la glándula del tercer párpado. ¿Por qué se produce? Es porque un debridamiento o un tejido de sujeción defectuoso. Hay razas predispuestas a esto, o también puede ser por una hiperplasia o una inflamación exagerada de la glándula. Pero generalmente es porque el tejido que está anclando en el fondo del saco conjuntival a la glándula es defectuoso. Se da por la laxitud del ligamento que se tiene el cartílago unido a la órbita. También puede ocurrir por una hipertrofia de la glándula, lo que decíamos recién. Predisposición racial, Beagle. Miren esto, Beagle. Cocker Spaniel, Bulldog inglés, Pekinés, otro braquicefálico con pliegues. Shih Tzu, Mastín napolitano, otro con ojo en diamante. Fíjense, todas razas, además, predispuesta a queratoconjuntivitis seca. Raza predispuesta a queratoconjuntivitis seca, y le saco la glándula, que es una cirugía rapidísima, está mal, es mala praxis, está muy mal.
¿Qué síntomas vamos a tener? Una congestión de la mucosa del tercer párpado. Alteración de la anatomía del tercer párpado. Conjuntivitis mucopurulenta. Ustedes piensen, a ver si lo tenemos más adelante. Perdón, piensen que esta glándula me está generando una abertura palpebral defectuosa, me está obstruyendo los puntos lagrimales. Vamos a tener epífora, se inflama, se puede necrosar, puede haber una miasis. Y además, esta glándula que está tomando contacto con la córnea se pigmenta, me pigmenta la córnea. O sea, no es, como dicen algunos, cuestión de estética. Sí o sí hay que reintroducirla. Genera muchos defectos. Congestión, alteración de la anatomía del tercer párpado, conjuntivitis mucopurulenta, epífora, porque me modifica la anatomía del párpado, parpadeo inadecuado, no hay un buen barrido, tenemos nuestra córnea que queda desprotegida, distribución defectuosa de la lágrima, cierre imperfecto de los párpados, lo que decíamos recién, un montón de complicaciones, necrosis de la glándula, hipertrofia de la glándula, y automutilación por rascado y pigmentación de la córnea en casos crónicos. Miren todo lo que produce. Miren todo lo que produce. Acá tenemos algo que era el paciente, que es el mastín napolitano, que tenía quiste hermoide, alteración de la anatomía, epífora, congestión. ¿Qué hacemos? ¿Reintroducción o extirpación? Acá me dicen mis colegas extirpación. Estamos fritos. No, siempre reintroducir, es muy fácil la técnica. Los invito al que quiera venir a aprender la técnica acá hacemos varias cirugías, pueden venir. Es muy fácil, no necesitan microscopio, instrumental pequeño, buena magnificación, un buen anestesista, un buen ayudante de cirugía y van a ver que lo van a resolver tranquilamente. ¿Cuándo lo extirpo? Solamente cuando es neoplásico, si no, no. Y le digo al dueño, señora, venga acá 6 meses a hacer shirme porque hay que controlar que no empecemos con querato conjuntivitis seca. Aquí tenemos la técnica. La técnica que utilizamos es la técnica de Morgan o de bolsillo también. Debemos hacer una incisión próximo al fondo del saco conjuntival, bordeando a la córnea, bordeando a la glándula, y próximo al borde libre. Esta técnica nosotros, acá el video está un poco largo, pero la técnica nos lleva no más de 10 minutos. 10 minutos. Sí o sí hay que aprenderla, son 10 minutos de cirugía y le salvamos la córnea a nuestro paciente. Lo que hacemos es incisión. Lo que nosotros hacemos en nuestra clínica es un bolsillo, ingresamos con la tijera iris y profundizamos este bolsillo, y la sutura, que comenzamos siempre del otro lado. Fíjense que de este lado yo no tengo ni un cabo. Comenzamos en la cara externa, pasamos a este lado, hacemos la sutura continua, y al estirar la glándula, como enseña acá, se va directamente hacia el fondo del saco conjuntival. Esta aguja la paso a la cara externa y hago la ligadura. A ver si podemos ver el video. Fíjense la pigmentación que ya tiene esta córnea, perdón, que ya tiene esta glándula. Les recuerdo que nuestros perros no tienen glándula de Harden, está mal dicho, tienen glándula de tercer párpado o de membrana nectitante. Sale pixelado, ¿no? Ahí tenemos la pigmentación, la evaluamos. Proparacaína. Yo calculo que se pixela el video por la señal de internet o no sé. Lavado con yodo al 0,2%, no va a irritar la córnea de ninguna manera. La clorexidina es tóxica para el epitelio. ¿Y bajo el volumen? No, pausar. Andrés,
recuerdo cuando estábamos en la facultad que había ido, creo que el doctor Herrera, a hacer como es, esta cirugía y algunas más. En la técnica del bolsillo, creo que algo que habían dicho que se podía hacer era, antes de hacer la sutura, hacer un raspaje con el bisturí en la conjuntiva donde uno después iba a suturar. No sé si es así. No, está bien lo tuyo. Lo que hacemos nosotros muchas veces es como un pequeño cureteado, sin lesionar mucho la glándula, o podemos pasar un hisopo también, como para que se adhiera, pero en realidad no nos olvidemos que esta glándula no tiene conductos secretores, exuda la secreción, entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que hacemos, nosotros no hacemos habitualmente ese curetaje, ¿eh? Lo que Bien, sí está indicado fijarla, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué otra cosa hacemos? Bueno, en España, en algunos países donde es muy grande la glándula, lo que hacen es incidirla, va a sangrar bastante, se achica bastante y la reintroducen. No sé esa fibrosis si me permite una buena liberación de la secreción lagrimal. ¿y Está qué, bien, y qué, por- qué porcentaje, tenés más o menos una idea de qué porcentaje de recidiva puede haber? y en nuestra clínica cero. No, Bien, no, broma, digo, no. Escuchen, no, el 20% puede recidivar, el 20%, y no es por mala técnica, sino se puede cortar la sutura o se hipertrofia y sale. No retirarla, le damos colillo con antibiótico corticoide, le podemos dar prednisolona vía oral y reintroducirla nuevamente y fijarla, que ya vamos a ver la técnica de fijación. No la retiramos nunca. perfecto, gracias. Ah, perdón. Ah, yo creo que me aparece. Fíjense, ahí hacemos la eversión. Podemos incidir con bisturí, con mucho cuidado, con aguja hipodérmica, y a mí me gusta con tijera. Ahí estoy haciendo la incisión próximo al fondo del saco conjuntival. Aquí está la glándula. Fíjense cómo ya está pigmentada la glándula. Ahí ya estoy haciendo el bolsillo. ¿Mm? Ahí hago, mire, ahí estoy debridando. Fíjense que tengo un vaso importante ahí. Traten de no cortarlo. No va a contaminar con sangre el campo quirúrgico, pero no pasa nada. Fíjate cómo la cortamos y ya no se pixela. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, al bolsillo lo hacemos profundo, ¿eh? Sí, esto es por la conexión a internet, pido disculpas. Ahí hacemos la otra, ¿eh? La otra incisión, próximo al borde palpebral. No, ya vamos a ver Fíjense que ahí nosotros lo que estamos haciendo es, siempre trabajamos desde la glándula, necesitamos sí o sí un ayudante. Si no tienen ayudante, lo que pueden hacer es fijar el párpado con puntos de sujeción o de fijación, si no tiene ayudante. Si no, yo a veces la hago solo también a esta cirugía. Eh, con respecto a la sutura que la vamos a ver más adelante, puede ser con hilo absorbible o no absorbible. A mí no me convence mucho el absorbible y la mayor cantidad de recidiva la he tenido con hilo absorbible. Uso mono nylon 6.0 y no la rechaza la sutura. Si la llegaría a rechazar, hacemos una sedación, retiramos la sutura, pero ya hay una buena cicatrización.
Ahí empezamos la sutura, fíjense en la cara externa del tercer párpado del ayudante, me la de nuevo coloca en su posición normal. Paciencia, muchachos. Ahí ingreso a la cara interna, fíjense, ingreso a la cara interna. Tratamos de no incidir la córnea, por supuesto, pero es cuestión de práctica, no van a renegar para nada. Y empezamos la sutura. En las dos incisiones. Es una sutura continua que es cubierta por la mucosa, entonces nunca les va a generar. Nunca les va a generar una queratitis ulcerativa. Algo que es importante, que no lo dije, es, fíjense que la incisión va desde aquí hasta aquí. Bueno, tienen que dejar pequeños ojales aquí y en el otro borde. Ojales para que pueda discurrir la secreción animal. Hasta lo que hablo sale. Ahí ya se va reintroduciendo. Cuando se va el paciente, cuando se va, está inflamado, edematizado, con un poco de quemosis, que es edema de la conjuntiva, pero mañana el paciente está perfecto. Se va con colirio con antibióticos. Yo uso mucho la tauramicina. Pueden usar la quinolona, lo que ustedes quieran. Ahí ya casi estoy terminando. Fíjense cómo se va reintroduciendo la glándula. Y ahí salimos a la cara externa y hacemos la ligadura. Ahí, Andrés, están preguntando, pregunta Francisco Sandaza, si solamente usás colirio en el Hola postoperatorio. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Mira, solamente utilizamos colirio acá, sí. Algunos lo que hacen, que por ahí hay que considerarlo, es la inoculación en el párpado de acetato de triancinolona. 0,1 mililitro ayuda mucho a desinflamar y se libera lentamente. Mañana este paciente está perfecto. Ahí vemos las dos ligaduras en la cara externa. Sí, se vio perfecta la cirugía, Andrés. Sí, lamento que se sale lenta, pero bueno, no sé. Bueno, continuamos. Es una cirugía que acá duró como 10 minutos, pero no, dura 8 minutos, 6 minutos, es rapidísima, tienen que hacerla. Los invito a que quiera, cuando quiera, venir a verla acá. Si nosotros llegaríamos a tener una protrusión de la glándula, que me ha pasado 2 veces, una vez, de una colega en Santa Fe que me convocó a operar un bulldog inglés y se salió. Generalmente pasa cuando es de una colega o de un amigo, te invitan a hacer una cirugía, pasa. Si no, acá es raro que nos pase, pero cuando nos sentimos más comprometidos, pasa. Lo que hacemos es fijarla. Hay muchas formas de fijarla. Ustedes van a leer que dicen el periósteo en la conjuntiva. Es imposible con la sutura que estamos utilizando montar o anclar en el periósteo. Por eso lo podemos hacer perfectamente en el conjuntivo y el paciente no se va a notar nada. Lo que hacemos es una incisión próximo al borde palpebral, como están viendo aquí. Hacemos una incisión en el párpado inferior, en la piel. Pasamos una aguja por el subcutáneo. Pasamos el tercer párpado, lo anclamos, hacemos una jareta en la glándula y volvemos por el mismo lugar. Aquí está bien claro, miren, paso con la sutura, paso con la aguja,
generamos como una jareta en la glándula y volvemos por el mismo lugar. Entonces, cuando hacemos la ligadura, estamos anclando al subcutáneo la glándula y queda bien en el fondo del saco conjuntival. Pero esto va en combinación con la técnica de bolsillo. Esto va en combinación con la técnica, es muy fácil. Cuidado, esto hemos recibido un paciente que venía de Paraná, que le habían hecho una reintroducción muy bien hecha, pero no se usó la ligadura adecuada y no se utilizó la técnica adecuada. Fíjense, esta úlcera tremenda con una degradación total, una úlcera Milton importantísima, acá hay una queratomalacia importantísima, todo importantísimo. Y acá lo que tenemos es la membrana SMA, ya se está a punto de perforar. Fíjense la tanza gruesa que han utilizado, y la ligadura de la cara interna. Esto va a ser un desastre. Igual esto se resuelve. Vamos a hablar ahora si tenemos tiempo un ratito más, vamos a hablar de alteraciones de la córnea y vamos a hablar un poquito de una úlcera que es muy frecuente. Y ya es el último tema, me parece. La histología de la córnea, se acordarán, se las recuerdo rápidamente. Epitelio, que es una capa, posee 6 a 8 capas, es una capa muy fina, es una capa no queratinizada, estratificada. La segunda capa, que es la que está en contacto con la córnea, con la lágrima, perdón, la segunda capa, que es la membrana de Bowman, donde están estos hemidesmosomas importantísimos para el anclaje entre el estroma y el epitelio. La tercera capa, que es el 80% del espesor de la córnea, que tiene queratocitos en forma expuesta paralela, con mucho colágeno. Luego la membrana de semen, que le da mucha tensión y elasticidad a la córnea, le da mucha fuerza, y además es una capa que es avascular y es secretada por el endotelio. El endotelio, les recuerdo que es una monocapa, a medida que va pasando el tiempo el endotelio no se regenera, van modificando el tamaño de las células, se van ampliando para ocupar el lugar de la célula que se ha muerto, pero en realidad no aumenta. Nosotros nacemos con cierta cantidad de células en el endotelio y morimos con menos células, o sea, no se regeneran, pero con células más amplias. Una característica del epitelio, y les recuerdo que cada 6 a 13 días se regenera, por eso muchas veces con una úlcera superficial no se vasculariza y a medida que se va regenerando se repara esta úlcera. Con un buen tratamiento, impidiendo las complicaciones, se repara tranquilamente. ¿Cómo está nutrida nuestra córnea en la cara externa por la lágrima? Por eso la importancia de la lágrima, y siempre insisto en esto, en el endotelio a través del humor acuoso y también por pequeños vasos limbares que nutren a la córnea. Pero lo más importante es la lágrima y el humor acuoso. Vamos a hablar de este defecto epitelial que es muy frecuente en nuestros ñatos braquicefálicos. Se llama defecto epitelial corneal crónico espontáneo en caninos. Antes llamada úlcera del Boxer. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué tienen este problema nuestros braquicefálicos? Distrofia epitelial, membrana basal con muy poco hemidesmosoma. Les recuerdo, hemidesmosomas son células que unen el epitelio con el estroma, y esta raza casi no la tienen. Distrofia estromal superficial. Deficiencia de factores de crecimiento. Les recuerdo también que la córnea de los braquicefálicos es un 30% más delgada que la otra córnea. Todo es más complicado, además mucho más expuesta siempre. Presencia en membrana hialina, y esto es lo último que se ha descubierto. No tengo ni una foto porque lo acabo de agregar. Se forma una membrana hialina entre el epitelio y el estroma. Entonces hace como una barrera que impide que se adhiera el epitelio al estroma. Proliferación de plexos nerviosos. ¿Y cuáles son los signos que vamos a tener nosotros? ¿Qué síntomas vamos a tener? Dolor ocular agudo. Les recuerdo, y yo esto siempre le digo a la dueña de mi paciente, la córnea está inervada por el trigémino.
el trigémino inerva también a las piezas dentarias y al oído, relaciona ese dolor. Duele muchísimo la córnea, duele muchísimo, por eso aclárenle al dueño de nuestro paciente que está con mucho dolor cuando tenemos un defecto en la córnea. Fotofobia, ¿cómo manifiesta un dolor un paciente? Fotofobia, protrusión del tercer párpado, blefaropasmo, que es un parpadeo más frecuente, protrusión del tercer párpado, edema corneal. Generalmente deberíamos tener neovascularización, pero ya la vamos a ver. Podemos tener una perforación con o sin protrusión de iris y panoftalmitis. La panoftalmitis es una inflamación de todas las estructuras internas del globo ocular. ¿Qué signos no vamos a tener en la queratitis? Neovascularización. Esta es una córnea que no se vasculariza, que se desprende, nosotros pasamos un hisopo y el epitelio no se adhiere al estroma. ¿Qué tratamiento quirúrgico vamos a tener? ¿Qué Andrés, tratamiento nosotros? Sí. Sí, ahí pregunta Raúl Maximiliano Ricartes, ¿cómo manifiesta el dolor ocular? Dice. El dolor ocular lo manifiesta por fotofobia, protrusión del tercer párpado, un blefaropasmo muy marcado, y eso estimula el reflejo lacrimomimético y vamos a tener epífora. Y bueno, sí, busca lugares oscuros a la fotofobia. Esos son los signos de dolor. Inclina la cabeza, se pasa la mano, puede ver anorexia en pacientes con mucho dolor. Tratamiento quirúrgico, siempre acompañado también de tratamiento médico, por supuesto. Podemos hacer queratotomía en rejilla o punteada, Alger-Bruce, que lo que hacemos es con un torno y una fresa muy pequeña, retirar todo ese epitelio junto con esa membrana hialina. Esa fresa viene de humano, es muy costosa y lo que se hace es comprar las fresas que vienen para odontología. Son muy pequeñas. El tornito que viene de humanos también, es muy pequeño y costoso, y lo que podemos utilizar, que es muy barato, cuesta 3.500 pesos, son los tornos para limado de uña, que es muy pequeño, parece una virome y también lo podemos utilizar. Entonces, con este tornito para uña, para manicuría, y con la fresa de odontología tenemos una herramienta espectacular para generar este Alger-Bruce. Queratoplastia térmica, no la utilizamos, yo no la utilizo, me da mucho miedo trabajar ahí con térmica, y queratectomía superficial, eso sí lo usamos. Vamos a hablar, acá fíjense este paciente, este boxer. Este es un paciente que estaba con 60 días de tratamiento, con un buen colirio, no tenía nada de cicatrización, nada. Fíjense, tenemos congestión de la mucosa ocular, nada de vascularización. Fíjense esto. Fluoresceína positivo, por supuesto, siempre, la mayoría de las veces es superficial. Fíjense, este tejido, ¿qué me está diciendo acá? Este epitelio que tiene que estar acá no se adhiere, se forma pero no se adhiere. Y fíjense cómo escurre aquí la fluoresceína. No está vascularizado. Esto tiene 60 días de tratamiento, no hay nada de vascularización. Fíjense aquí cómo se ve el epitelio que se desprende. Aquí hemos hecho la queratotomía en rejilla, sin miedo, sin miedo. Es bastante difícil perforar la córnea. Puede ser punteada, que ahí yo no la hago, y si no la hago en rejilla. ¿Qué tratamiento? Ahora lo explicamos un poquito mejor. ¿Qué tratamiento hacemos? Debridamos la úlcera con hisopo, el paciente anestesiado indiscutiblemente. Queratotomía en rejilla. ¿Cómo la podemos hacer? Con una aguja, fíjense, una hipodérmica, podemos tomar una hemostática o un portaagujas y tomar la aguja. Entonces, de esta manera yo le pongo límites a lo largo de la aguja y de esta manera no voy a perforar nunca y con esto paso sobre la córnea. O la podemos doblar de esta manera, lo utilizamos como un rastrillo. Y de esta manera hacemos la queratotomía. Fíjense, nada complicado, nada caro, algo muy simple, que quien no tiene una aguja hipodérmica en la veterinaria. Esta es una foto fiel del libro, ahí lo estamos haciendo, ya la van a ver. Queda así, queda un desastre. Y flap del tercer párpado. ¿Cómo es el flap? Esta es una técnica que en realidad a muchos no les gusta, no la usan o la han defenestrado,
para mí es fantástica y ya van a ver las cosas que hemos logrado. La técnica, el flap consiste en tomar una aguja montada, por supuesto, ingresamos por la cara externa del párpado superior, ingresamos al fondo del saco conjuntival, por la conjuntiva del saco conjuntival, tomamos el tercer párpado, por eso digo que es un órgano maravilloso, que nosotros tenemos que envidiar, nos anclamos, no tiene que ser perforante, y sí o sí tenemos que tomar el cartílago para que ese anclaje sea fuerte, y regresamos de nuevo. Fíjense que yo si ya tiro, ya estoy desplazando el tercer párpado. Podemos hacer 3 o 4 de estos puntos, después los ligamos todos juntos. Y ahí fíjense cómo queda, les manifiesta dónde queda el cartílago del tercer párpado. Y le tenemos que anticipar al dueño de nuestro paciente que durante 30, 40, 50 días no va a ver el globo ocular de ninguna manera. Lo que va a ver es esa membrana rosada, que no se asuste. ¿Qué nos permite esto? Seguir medicando, No hablamos de la medicación, creo más adelante. Aquí yo a este paciente lo que utilizamos muchísimo como analgésico vía oral y llega muy bien al globo ocular es el carprofeno, 5 miligramos por kilo cada 24 horas. Llega muy bien el globo ocular. Además, seguimos medicando con, yo uso mucho el Ciprovel, que tiene ciprofloxacina y condroitin sulfato A, y usamos muchísimo suero autólogo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas de las sustancias que están en la sangre, que las necesito en esa úlcera, no llegan. Entonces, lo que hacemos nosotros es sacarla, incorporársela a través de un colirio. Collar isabelino siempre. Ahí va la técnica. Bajamos el volumen porque hay cosas que no se pueden escuchar. ¿Pero me escuchan? Ahí lo resaltamos con la linterna de luz violeta o azul de cobalto. Así, miren, no es difícil la queratotomía. Ahí suena el teléfono, otro teléfono. Miren, con una pinza ingreso al fondo del saco conjuntival, tomo el párpado, tercer párpado, hago el anclaje, evalúo, ahí, miren cómo reniego para entrar, para ingresar, porque justamente hay una resistencia al tercer párpado. Ahí ya lo tengo montado prácticamente sobre la córnea, el tercer párpado. Este video viejo, ahora tenemos otro instrumental, usamos otros paños. Este lo hemos hecho en pacientes muy gerontes complicados, que no podíamos anestesiarlo con un bloqueo del aurículo palpebral y con una buena anestesia local lo hemos hecho. Y le salvamos la córnea que duele muchísimo, como les decía. Miren, miren la resistencia, miren. ¿Se acuerdan cómo estaba esa córnea? 60 días de tratamiento médico y no se resuelve. La pregunta es, ¿cuándo decidimos hacer el flap? Si luego de 15 días no tengo una evolución favorable, sí o sí va a flap. ¿Ligadura? De 15 días, dijiste, Andrés. ¿Cuánto tiempo lleva esta cirugía? 5 minutos. Después de 60 días de tratamiento, lo resolvemos con esto. ¿Cuánto tiempo se lo dejo? 30 o 40 días. Y ahí sacamos el yugular. Siempre sacamos sangre de yugular. Fíjense a los 28 días cómo está esta córnea. Perfecta. Perfecta, perfecta. Es fluoresceína negativo. Lo que hace esta después de 60 días de tratamiento y siembrecito. Después de la queratectomía, fíjense, queda esta pequeña cicatrización que no afecta para nada el ingreso. Ahí me está hablando de que
este tejido está ingresando al estroma y me permite el anclaje. Y este es el paciente que habíamos recién, fíjense ahí cómo está el tejido de granulación que se formó en el anclaje. La verdad que es una técnica que yo indico. Fíjense otra cosa, miren acá, vascularización. Además, me protege la córnea, me permite que quede lisa, brillante. La verdad que es una técnica muy simple y la utilizo muchísimo. Algunos hacen el anclaje al globo ocular, aquí, a la esclera. Entonces hace que el globo cuando se mueva junto con el tercer párpado. Las veces que lo hice, me fue mal, se me desprendió. Evidentemente lo hice mal, evidentemente. Y además no me gusta agredir el globo ocular, la esclera. No me gusta. Unos casitos y ya terminamos. Sí, collar isabelino siempre, indiscutible. Miren este paciente. Un paciente derivado de un colega de acá. Miren esta córnea. Tenía este tremendo, un cachorro de 4 meses. La boca estaba llena de papiloma. ¿Cómo resolvemos esto? Espantoso. Miren después del flap. Perfecta. 35 días después del flap. 35 días. Perfecta. Miren este paciente. Esta úlcera. Una queratomalacia, membrana de semen. Mañana se perfora este perro. Mañana esta córnea se perfora. Hicimos flap. Era un paciente de Paraná. Flap del tercer par. Miren qué hermoso pliegue para sacarlo, chicos. Qué hermoso pliegue. Perdón. A los 13 días vino de nuevo de Paraná. Se había salido el flap. Se había bajado. Bueno, miren cómo ya estaba la córnea. Miren lo que eran 13 días. Lo poquito que quedaba para resolver. A los 13 días. A los 40 días. Miren esta córnea. Fantástico. Una técnica simple, fácil. No se requiere nada especial. Y miren cómo salvamos una córnea. De nuevo, miren esto. Y miren esto. Este paciente, nosotros, si después nos da fluoresceína negativo, le damos con corticoide y logramos transparencia y se van todos estos vasos. 40 días. Importante. Detectar el estado de profundidad de la úlcera, eso es importantísimo. Las úlceras siempre deben repararse en pocos días y con mínima cicatriz. Esto es importante. Las úlceras profundas o infectadas tienden a agravarse rápidamente. Y es lo que yo le digo al dueño a mi paciente. La úlcera demora mucho tiempo en repararse. Nos vamos a ver un montón de veces. Pero se complica muy rápido. Entonces, sí o sí hay que actuar. Sí o sí hay que actuar. Collar isabelino siempre, analgesia para que el paciente se deje medicar. En todos los ojos que presentan dolor y enrojecimiento, se recomienda seguir los siguientes pasos. Evaluar la calidad de la lágrima, que muchas veces la causa de la úlcera es una película lagrimal defectuosa. Tinción con fluoresceína. La fluoresceína es barata, no nos puede faltar en nuestro consultorio. Hay laboratorios que la regalan. Acuérdense que la fluoresceína podemos ver tiempo de ruptura de película lagrimal precorneal para ver cómo están las otras capas. Podemos ver la extensión y profundidad de la úlcera. Podemos hacer la prueba de Seider para ver si hay una perforación mínima de la córnea y podemos evaluar prueba de Jones para ver la permeabilidad del conducto nasolacrimal. ¿Cuántas cosas con una gota de fluoresceína? Es muy barata. Tinción de fluoresceína para demostrar la presencia de irregularidades sobre la superficie corneal. Se tiñe intensamente el estroma, sin embargo la membrana de semen no se tiñe, acuérdense de eso, no se tiñe la membrana de semen. Identificar y de ser posible evitar o eliminar el agente asociado a la úlcera, alteraciones de la película lagrimal precorneal, alteraciones de las cilias, triquiasis, cilia ectópica, entropión, pliegues, son muchísimas. Y ahí terminamos. Bueno, José, fue muchos temas en poco tiempo, espero que les sea práctico. Como se darán cuenta, es todo lo que se puede hacer en cualquier clínica acá. Para nada de esto hemos utilizado un microscopio, es muy simple.
Creo que casi todos tienen mi teléfono, por favor no se lo den a los dueños de los pacientes, es para ustedes y estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Y gracias a mi equipo que también siempre me ayuda a todo lo que yo puedo presentar. No, gracias a vos, Andrés, por la excelente charla que nos diste. La verdad que muy práctico los temas. O sea, muy bueno todo, todo con ejemplos, y la verdad que está muy bueno todo lo que nos hablaste, y sobre todo temas que hoy en día en las razas, en los braquicefálicos, está muy de moda, y son pacientes que van mucho al consultorio. Así que bueno, yo quiero ¿cómo es? Bueno, decirles a los colegas a ver si quieren hacer preguntas para Andrés, que bueno, seguramente debe estar cansado como con todo el equipo que tiene ahí. Bueno, acá hay muchos que te dan las gracias, muy buena charla, muy buena disertación. Todos te dan las gracias por la charla. Si alguno, ahí Andrea te está preguntando, dice, suero autólogo y Ciprovet hasta que saco el flap, pregunta, seguramente por lo último que... Qué buena pregunta. Mira, el suero autólogo, les recuerdo, yo saco sangre y le doy, lo dejo 2 horas para que se forme el coágulo, y después lo podemos poner en la heladera si no tenemos centrífuga, y al otro día separo el suero. Si no, lo que hacemos es centrifugarlo, por supuesto, y lo pongo en 2 goteros. Uno va al freezer y el otro va a la heladera. El del freezer puede durar 1 año. El de la heladera solamente 7 días. Entonces le doy una gota cada 8 horas durante 7 días, y sí o sí que lo tiren porque se contamina, y que bajen el del freezer. Otra cosa que no dije, porque por ahí quería hablar de la parte quirúrgica, también le damos atropina, recuerden, o tropicamida. Recuerden que la tropicamida genera una relajación del iris y nos calma esa uveitis refleja que nos genera la úlcera. Entonces le doy Ciprovet o cualquier colirio cicatrizante, siempre con antibiótico, por supuesto, o los colirios de Jambier, que también se utilizan, que son muy buenos. Le doy atropina y el suero autólogo, más el analgésico. Vía oral, que es el carprofeno. Sí. Ahí por el carprofeno, Victoria Arigos pregunta si podría repetir la dosis e intervalo del carprofeno. No, ya dije, ahora que busque la grabación. Ah, bien. No. 5 miligramos por kilo cada 24 horas. 5 miligramos por kilo cada 24 horas. Ahí estamos. Perfecto. Sí, ahí está. Otra cosa que me recuerdan acá mis colegas, que hay un equipo tremendo que me respalda, que es lo que estamos utilizando ahora, porque en realidad el suero autólogo lo usamos como anticolagenasa, por supuesto. Recuerden, ¿por qué se produce semejante úlcera? No la refractaria o el defecto epitelial, cuando tenemos una queratomalacia. El tejido lesionado libera toxinas. Una metaloproteína que degrada el colágeno, por eso profundiza. Más las bacterias también liberan toxinas, más polimorfos nucleares que vienen y también liberan sustancias que me degradan todo el colágeno. Necesitamos nosotros agregarle alguna anticolagenasa. Lo que se sabe ahora, que está muy bueno y no es tan costoso también, es que la doxiciclina actúa como anticolagenasa. También se la damos vía oral. No le damos como antibiótico, se la damos como anticolagenasa. Puede ser 5 miligramos por kilo cada 12 horas, que prefiero eso, por la esofagitis que me puede llegar a generar, o puede ser 10 miligramos por kilo cada 24 horas. 10 días. Bien. Buen dato ese de la doxilina. Sí. Incluso se acordarán que la doxiciclina ahora un laboratorio la largó inyectable, entonces a veces al principio podemos empezar con eso. Muy bien. Bueno, todos te dan las gracias por la charla. La verdad que, bueno, has sido muy práctico en todo, Andrés, como siempre, muy explícito en todos los conocimientos que nos has aportado, y bueno, la verdad que es un placer haberte tenido en esta noche.
Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos y de nuevo agradecerle a ustedes que me convocaron, y a mi gran equipo que siempre, que si no me ayudan ellos, yo estoy complicadísimo. Así que bueno, esto es un trabajo en conjunto de todos. Te voy a pedir un último favor, Andrés, Sí. que me digas un número del 1 al 64, que vamos a sortear este equipito de mate, de Doc Pro y Cat Pro. Bueno, Decir del un 1 al número 64. del 1 al 64. Bueno, me gusta el 13. Andrés, ¿podés dejar de compartir pantalla? Sí. Bueno, la ganadora es Cintia Paterno. Cintia Paterno es la ganadora de este equipito. Hay un matecito acá con una bombillita, una yerbera y una azucarera de Doc Pro, gentileza de Doc Pro y Cat Pro, de nuestro auspiciante. Así que bueno, le damos las gracias nuevamente a la auspiciante esta noche. Y bueno, te terminamos de agradecer, Andrés. Bueno, la verdad que súper agradecido y bueno, felicitaciones a vos y a todo el equipo que... Bueno, gracias totales. Gracias a vos, Andrés. Hasta la próxima. Saludos. Bueno. Chao a todos, buenas noches. Le damos las gracias por haber estado hasta el final. Y bueno, nos vemos en el próximo ciclo de Ateneos el mes que viene. Chao, hasta luego.